Seguro que has escuchado muchas veces lo siguiente: una copita de vino al día es muy bueno. ¿Quieres saber la verdad? En este vídeo te lo contamos. Estate atento. Hola cocinacas, ¿cómo estáis hoy? La verdad es que un vaso de vino al día no es bueno. ¿El motivo? El alcohol. Bueno, exactamente se llama etanol, porque existen más tipos de alcohol, pero para simplificar, en este vídeo lo llamaremos alcohol al etanol. Para la industria vinícola, decir esto no sería una buena publicidad, ¿verdad? Se han hecho muchos estudios para descubrir si las bondades del vino son ciertas. Al final de tanto esfuerzo, solo se ha podido verdaderamente afirmar que medio vaso de vino tinto al día en mujeres mayores de 65 años mejora levemente la función cardiovascular. En el resto de la población no se ha visto ningún beneficio. ¿Con qué nos quedamos entonces? Nos quedamos con que cualquier tipo de alcohol es malo para nuestra salud. Los supuestos efectos beneficiosos se achacan principalmente a los antioxidantes presentes en el vino. Antes de que acabe el vídeo, te contaremos cómo puedes conseguir los efectos positivos del vino, pero sin tomarlo. Estate atento. El resto de bebidas alcohólicas no se benefician de los efectos antioxidantes presentes en el vino tinto, con lo cual, lo mejor que podemos hacer para nuestra salud es evitarlas también. Una fiesta sin alcohol que te pueda parecer extraña o incluso aburrida no tiene por qué serlo. La diversión viene de ti. Imagina que esta noche va a ser la leche y quieres disfrutar de cada momento. Lo puedes hacer sin beber alcohol, solo depende de ti. Vamos a decirte qué tiene de malo el alcohol, incluido el vino. El alcohol es un tóxico. Al tomarlo, nuestro cuerpo empieza a absorberlo en la boca, pero es en el estómago cuando empieza a metabolizarse, gracias a una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. A las mujeres les afecta más el alcohol. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres tienen menos cantidad de enzima y, por si esto no fuera suficiente, el alcohol, después de absorberlo, se distribuye por el agua de nuestro cuerpo. Como las mujeres tienen menos cantidad de agua en el cuerpo donde repartir el alcohol, este se concentra más y tiene mayores efectos. Como te iba diciendo, tras tomarlo ya se empieza a absorber en la boca, pero la mayoría del alcohol se absorbe en el intestino delgado y lo metabolizamos en el hígado. Tras metabolizarlo, el alcohol se convierte en acetaldehído. Esta sustancia tan complicada de pronunciar es tóxica para nuestro cuerpo. Produce la mayoría de los efectos tóxicos del alcohol, incluida la famosa resaca. Para metabolizarlo necesitamos otra enzima. Esta enzima se llama acetaldehído deshidrogenasa. Menudo nombre, ¿verdad? Gracias a esta enzima, el acetaldehído se transforma en acetato, que ya no es tóxico para nuestro cuerpo. Además, el alcohol es procarcinógeno. ¿Esto qué significa? Significa que favorece la aparición del cáncer en nuestro cuerpo. Su efecto es proporcional a la cantidad que tomes. Si tomas muy poco, con una cerveza a la semana, el efecto será muy pequeño. Entonces, como ya llegamos al final, toca saber qué podemos hacer para tener un buen aporte de antioxidantes, mucho mejor que el del vino. Esto es muy simple, conseguimos un montón de antioxidantes con una dieta rica en frutas, verduras y hortalizas. Cuanto más variado y de distintos colores, mejor. El efecto antioxidante de estos vegetales es sinergista, es decir, si tomamos varios tipos, el efecto es muy superior que tomar un solo tipo de vegetal en el tiempo. El aceite de oliva virgen, también el chocolate negro, que tiene una gran cantidad de antioxidantes, y muchos otros alimentos como los arándanos, la canela, alubias, el té verde y el ajo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier duda o comentario, escríbela abajo. Sabemos que es un vídeo que no suele gustar porque a veces afrontar estas realidades con alimentos o bebidas, en este caso que están muy integradas en nuestra cultura, siempre es un poco chocante, pero nuestra obligación es contarte y explicarte qué te estás tomando y que seas tú el que a partir de ahora con esta información decidas si seguir tomándolo y en qué medida. Por ello, ayúdanos con tu like si te ha gustado y compártelo con alguien que creas que le puede interesar. Suscríbete al canal y dale a la campanita si es la primera vez que nos visitas y te avisaremos siempre que publiquemos un nuevo vídeo, que es todas las semanas. Así que nada, hasta la próxima, cocinacas.